¿Alguna vez has visto a un niño completamente solo en medio de una carretera, a una hora en la que nadie debería de estar afuera? Porque si alguna vez te pasa algo así, lo más probable es que pienses que se perdió. Y eso mismo pensé yo. Hola Loki, comunidad. Mi nombre es Javier, y lo que les voy a contar me ocurrió cuando trabajaba como policía municipal aquí en Querétaro, durante un turno nocturno que parecía completamente normal. Era una madrugada tranquila. Mi compañero Luis y yo llevábamos varias horas patrullando una carretera secundaria que conecta algunos pueblos con la ciudad cercana. Es una zona bastante oscura, con tramos largos donde no hay nada, ni negocios ni casas, solamente terreno y árboles. Ese tipo de carreteras que siempre se sienten diferentes durante la noche. Las luces de la patrulla apenas iluminaban unos metros delante de la carretera, y todo, absolutamente todo quedó envuelto en una oscuridad absoluta y profunda. Recuerdo que eran aproximadamente las 2 de la mañana. No habíamos recibido ningún reporte en casi una hora, y de repente, Luis redujo la velocidad. ¿Viste eso? Miré hacia adelante, y ahí lo vi. Era un niño caminando solo por la orilla de la carretera. Al principio pensé que tal vez estaba cerca de su casa o algo así, pero mientras nos acercábamos, comencé a notar algo extraño en él. En varios kilómetros no había ninguna vivienda, ni luz, absolutamente nada. El niño caminaba lentamente, mirando hacia el suelo. Tendría unos 5 o 6 años a lo mucho. Llevaba una camiseta clara y pantalones cortos. Lo que más me llamó la atención fue que parecía que no tenía frío, a pesar del viento que soplaba en esa carretera a esa hora. Luis detuvo la patrulla. Bajé del vehículo y me acerqué despacio. Oye, ¿qué haces aquí, niño? El niño levantó la cabeza y me miró. No parece asustado, ni siquiera sorprendido. Eso fue lo primero que me inquietó. La mayoría de niños que encontramos perdidos están llorando o pidiendo ayuda. Pero él no, solo me miraba. ¿Dónde están tus papás?, pregunté nuevamente. No me respondió, solo levantó la mano y señaló hacia la carretera, hacia el lugar por donde habíamos venido. Ese fue el primer momento extraño, porque en esa dirección no había nada, solo kilómetros de camino. Luis bajó de la patrulla y también se acercó. Tal vez viven algunos de los ranchos que están por aquí, dijo, pero yo sabía que no había ninguno cerca, así que decidimos subirlo a la patrulla para buscar a sus padres. El niño subió sin decir una sola palabra. Se sentó en el asiento trasero y comenzó a mirar por la ventana, no hacia nosotros, hacia la carretera. Ese fue el segundo momento inquietante, porque no paraba de mirar hacia el lugar donde lo habíamos encontrado, como si estuviera esperando algo. Encendimos la patrulla y comenzamos a recorrer los caminos cercanos. Pasamos por 2 pequeños pueblos. Preguntamos a un par de personas que aún estaban despiertas, pero no había un reporte de un niño perdido, ni una llamada, ni un aviso. Eso ya era extraño, así que Luis encendió la radio de la patrulla. Preguntó a la central que si tenían algún reporte de un menor extraviado en la zona. La respuesta fue rápida. Negativo. Nosotros seguimos manejando unos minutos más. El niño seguía completamente en silencio. Ni siquiera preguntaba a dónde íbamos. Solo miraba por la ventana. Después de unos 10 minutos decidimos llevarlo a la comandancia. Pensamos que tal vez alguna familia llamaría preguntando por él. Cuando llegamos estacionamos al frente de la comandancia en el edificio. Apagamos el motor y bajamos de la patrulla. Abrí la puerta trasera, pero para mi sorpresa, el asiento estaba completamente vacío. Al principio pensé que tal vez se había agachado. Miré debajo de los asientos, pero no había nada. Luis abrió la otra puerta y nada. El niño simplemente ya no estaba. Y eso fue un momento muy inquietante, difícil de explicar.
Revisamos toda la patrulla. Las puertas, según nosotros, estaban cerradas. Las ventanas hacia arriba. No había ninguna forma de que se hubiera salido. Luis y yo nos miramos sin decir nada. Entramos a la comandancia y revisamos las cámaras de la patrulla. En el video se mostraba claramente cuando subimos al niño. Se sentó detrás de nosotros, pero en cierto momento, mientras manejábamos por la carretera, la imagen cambió ligeramente por un bache. Y cuando la cámara se estabilizó, el asiento trasero estaba vacío, como si el niño nunca hubiese estado ahí. Durante varios días preguntamos en los pueblos cercanos si alguien había perdido a algún niño. Nadie lo reconoció. Nadie. Ni nunca apareció una familia buscándolo. Ni siquiera hubo reportes en hospitales o estaciones cercanas. Pero lo que más me inquietó ocurrió una semana después. Un policía veterano escuchó nuestra historia y se acercó a nosotros curiosamente. Nos preguntó en qué parte de la carretera lo habíamos encontrado. Cuando se lo dijimos, guardó silencio algunos segundos. Luego nos contó algo que hasta hoy me sigue dando escalofríos. Hace varios años, en el mismo tramo de carretera, un niño murió atropellado durante la madrugada. La familia vivía en uno de los pueblos cercanos, y según dicen, el accidente ocurrió justo en el lugar donde nosotros habíamos encontrado a ese niño. No sé si lo que vi o lo que vimos esa noche fue algo paranormal, pero cada vez que paso por esa carretera, no puedo evitar mirar hacia la orilla del camino, porque desde entonces tengo la sensación de que, en cualquier momento, podría volver a ver a ese niño caminando en la oscuridad. Continuamos. Hola comunidad, soy Mario, y esta historia ocurrió durante un turno cuando yo trabajaba como policía municipal en Monterrey. Aquella madrugada parecía completamente tranquila y normal. Cuando eran como las 4 de la mañana, una de esas horas en las que la ciudad se vuelve casi silenciosa, y las calles están vacías, los negocios cerrados, y lo único que se escucha es el ruido lejano de algún coche pasando. Yo y mi compañera Luisa estábamos en la estación revisando algunos reportes cuando nos entró una llamada. Era el dueño de un pequeño almacén industrial. Estaba bastante nervioso. Decía que la alarma del lugar se había activado 2 veces en menos de 10 minutos. Eso normalmente significa que alguien está intentando entrar. Así que salimos inmediatamente a ese lugar. Ese almacén estaba en una zona industrial, a las afueras de la ciudad. Calles largas, fábricas cerradas y muy poca iluminación. Cuando llegamos, lo primero que notamos fue que todo parecía normal. La puerta principal estaba cerrada, las ventanas intactas. No había señales de que alguien hubiese forzado la entrada. El dueño del lugar llegó unos minutos después. Nos dijo algo que llamó nuestra atención. La alarma solo se activa cuando detecta movimiento adentro. Eso fue lo primero que nos puso en alerta, pues lo que sea que estuviera ahí ya estaba adentro. Entramos al almacén con nuestras linternas encendidas, revisando cada pasillo, cada cuarto, cada puerta, pero no encontramos nada. El lugar estaba completamente vacío. Entonces el dueño nos llevó a una pequeña oficina donde estaban las cámaras de seguridad. Tal vez en las cámaras captaron algo. Nosotros revisamos la grabación. Al principio no había nada, solo los pasillos del almacén completamente vacíos. Pero unos minutos después apareció algo. Una figura. Una persona caminando entre las estanterías. Ese fue el primer momento extraño, porque esa persona había entrado, pero ninguna puerta se había abierto. Seguimos revisando el video. La figura caminaba lentamente. Parecía estar revisando cajas. A veces se detenía. A veces miraba hacia los lados, como si buscara algo. Pero había algo raro en su forma de moverse.
Era demasiado lenta, casi como si estuviera deslizándose. Luisa acercó la cámara a la pantalla. ¿Viste eso?, preguntó. La grabación. La figura se acercó a la puerta que llevaba al área de almacenamiento trasera. La cámara cambió de ángulo y la persona ya no estaba. Simplemente desapareció. Ese fue un segundo muy inquietante. Pensamos que tal vez se había salido del ángulo de la cámara, así que revisamos todas las demás, pero ninguna mostraba a la persona saliendo del lugar, ni entrando, ni moverse por otro pasillo. Era como si hubiera estado ahí, y luego simplemente dejó de existir. El dueño del almacén estaba cada vez más nervioso. Alguien pudo esconderse aquí, dijo. Decidimos revisar el edificio una vez más. Caminamos cada pasillo, miramos detrás de las estanterías, revisamos incluso los cuartos de almacenamiento, pero no había nada. El almacén estaba completamente vacío. Regresamos a la oficina para revisar las cámaras una vez más, y fue entonces cuando ocurrió lo más extraño. La figura apareció nuevamente en la grabación, pero esta vez estaba parada, completamente quieta, mirando directamente hacia la cámara. Ese fue el momento más inquietante, porque la cara de esa persona no se distinguía bien. La imagen era oscura, pero estaba claro que estaba mirando directamente al lente de la cámara, como si supiera que alguien estaba viendo la grabación. Luisa bajó el volumen del monitor. En la habitación se escuchó un silencio incómodo. Nadie dijo nada durante varios segundos. El dueño del almacén fue el primero en hablar. Esa persona no trabaja aquí. Volvimos a revisar toda la grabación desde el principio. La figura aparecía caminando en el pasillo. Luego desaparecía. Luego volvió a aparecer frente a la cámara. Pero en ningún momento se veía entrando o saliendo del edificio. Antes de irnos, decidimos revisar una última cosa. El sistema de acceso de la puerta. Ese sistema registra cada vez que alguien abre o cierra el almacén. Revisamos los registros de toda la noche. No había ninguna apertura. Ninguna. El sistema decía que nadie había entrado en el edificio. Y hasta hoy, no sé qué fue lo que vimos esa noche. Tal vez un error de la cámara. Tal vez una falla del sistema. Pero hay algo que nunca puedo olvidar. Esa última imagen. La figura parada frente a la cámara, mirándonos directamente hacia nosotros, como si supiera que estábamos viendo la grabación desde el otro lado de la pantalla. Continuamos. Soy Tony, y esto me ocurrió cuando recién comenzaba a trabajar como policía municipal en Saltillo, Coahuila. Era uno de mis primeros meses en la corporación, así que todavía me tocaban muchos turnos de la noche. Los oficiales veteranos siempre decían que la madrugada era el momento más extraño para patrullar. No necesariamente por los delincuentes, sino por las cosas extrañas o raras que a veces ocurren cuando la ciudad está completamente en silencio. Yo nunca creí mucho en esas historias, hasta que me tocó ver algo que todavía no puedo explicar. Aquella noche estaba patrullando, completamente solo en una avenida bastante larga que conecta varias colonias con la ciudad. Eran cerca de las 3 de la mañana. A esa hora Saltillo se vuelve muy silencioso. Las calles estaban completamente vacías. No había coches, no había personas caminando, solo las luces amarillas en los postes iluminando el asfalto. Mientras avanzaba por la avenida, vi algo a lo lejos. Una patrulla estacionada a un lado de la calle. Al principio pensé que era algún colega. Eso es bastante normal. Muchas veces los policías se detienen unos minutos para revisar reportes o simplemente para tomar un descanso. Pero
Cuando me acerqué comencé a notar algo raro. Ese modelo de vehículo era muy antiguo, mucho más antiguo que las patrullas que estábamos usando en ese momento. Y ese fue el primer detalle extraño. La unidad tenía pintura blanca y negra, pero el diseño era de hace muchos años. Reducí la velocidad y me acerqué un poco. Las luces estaban apagadas y el motor también. Me estacioné detrás del vehículo. Bajé de mi patrulla y caminé hacia el lado del conductor. La ventana estaba cerrada, aún así miré hacia adentro, pero no había nadie. El asiento estaba completamente vacío. Las llaves no estaban en el encendido. Era como si alguien hubiera dejado la patrulla ahí y simplemente se hubiera ido caminando. Miré a mi alrededor. No había nadie, ni una sola alma. Cuando regresé a mi patrulla y revisé en la computadora del sistema policial, todas las unidades en turno aparecen registradas ahí. Busqué el número que estaba pintado en la patrulla, y cuando me apareció el resultado, sentí un escalofrío. La unidad ya había sido retirada hace años atrás. Según el registro, esa patrulla había sido destruida por un accidente grave. Pensé que tal vez el sistema estaba equivocado, así que volví a salir de la patrulla para revisar el vehículo una vez más. Caminé hacia el frente de la unidad. Iluminé la placa con mi linterna. El número coincidía con el que aparecía en el sistema. Era la misma patrulla. Pero había algo más extraño. La puerta del conductor estaba ligeramente abierta. Estoy completamente seguro de que cuando la miré antes, estaba cerrada. Me acerqué lentamente. El interior de la patrulla estaba oscuro. Pero entonces escuché algo. Un sonido leve, como si alguien estuviera moviéndose dentro del vehículo. En ese momento sentí que el estómago se me revolvía. Me acerqué un poco más. Alumbré el interior con mi linterna, pero el asiento seguía vacío. No había nadie ahí, pero la radio de la patrulla se encendió sola. El sonido de estática llenó el silencio de la avenida, pero no decía nada. Yo regresé a mi patrulla y decidí reportarlo por radio. Central, aquí unidad 32. Hubo un segundo de silencio. Adelante, unidad 32. Miré nuevamente hacia la patrulla antigua, y en ese momento ocurrió algo que hasta hoy no puedo explicarlo. La patrulla simplemente ya no estaba. La avenida estaba completamente vacía, como si el vehículo nunca hubiese estado ahí. Me quedé mirando la calle durante varios segundos. Ni siquiera había escuchado un motor, ni las luces alejándose. Nada, solo el silencio de la madrugada. Cuando regresé a la estación conté mi historia. Uno de los oficiales más veteranos se acercó y me escuchó con mucha atención. Luego me dijo algo que jamás voy a olvidar. Hace unos años, un policía murió en un accidente mientras perseguía un vehículo por esa misma avenida. La patrulla que viste era exactamente la que conducía en esa noche. Desde entonces, algunos oficiales dicen que, durante ciertas madrugadas, la patrulla vuelve a aparecer en ese mismo lugar, como si todavía estuviera patrullando esa avenida, incluso después de tantos años. Continuamos. Comunidad, mi nombre es Daniel, y durante varios años trabajé como policía en una pequeña estación aquí en San Luis Potosí. Después de muchos turnos en la noche, tú te acostumbras al silencio, a ese silencio de la madrugada, las calles vacías, el sonido lejano de algún coche y esa sensación de que la ciudad está completamente dormida. Pero hay noches en las que algo simplemente rompe la calma, y eso pasa cuando uno entiende por qué los policías dicen que la madrugada es el momento más extraño del turno. Aquella noche parecía completamente normal. Eran casi las 2 de la mañana, y en la estación estábamos 3 oficiales cubriendo la guardia. No había reportes recientes.
No había llamadas, solo el silencio del ventilador viejo que giraba lentamente desde el techo de la oficina. Esa noche teníamos un solo detenido en las celdas. Era un hombre que habíamos arrestado hace un par de horas antes por causar disturbios en una calle del centro. Según los vecinos, el hombre estaba parado en medio de la banqueta hablando solo y gritando cosas que nadie entendía. Cuando lo detuvimos no parecía agresivo, solo confundido, como si estuviera discutiendo con alguien que nosotros no podíamos ver. Lo llevamos a la estación y lo encerramos en una de las celdas para que se calmara. Después de todo eso, parecía más tranquilo, hasta que comenzamos a escucharlo hablar. Eso no era raro. Muchos detenidos hablan solos cuando están encerrados, pero después de unos minutos notamos algo extraño. El hombre no estaba hablando solo. Parecía estar teniendo una conversación. Desde la oficina podíamos escuchar su voz, que hablaba bajo, como si estuviera respondiendo a alguien. No, no voy a hacer eso. Luego hacía una pausa, como si estuviera escuchando. Te dije que no. Mi compañero Raúl levantó la mirada. ¿Está hablando con alguien?, preguntó. Miré hacia el pasillo que llevaba a esas celdas. Está solo, dije. Eso era lo que decía el registro. Solo un detenido. Decidimos revisar las cámaras de seguridad. La pantalla mostraba claramente la celda y que el hombre estaba completamente solo, sentado en una banca de cemento. Pero seguía hablando. Y eso era lo más inquietante, porque hacía sus pausas, como si alguien realmente estuviera respondiéndole. Ese fue un momento muy inquietante para mí. Raúl subió el volumen de la cámara y el hombre volvió a hablar. No, ya te dije que no voy a ir contigo. Se quedó en silencio unos segundos y luego volvió a responder. No me importa. Sentí un escalofrío en la espalda, porque su tono de voz ahora había cambiado. Parecía nervioso. Decidimos acercarnos a la celda. Caminamos por el pasillo lentamente, y mientras nos acercábamos, todavía podemos escucharlo. No, no me acerques. Cuando llegamos frente a la celda, el hombre levantó la mirada lentamente. Su cara estaba pálida, sus ojos muy abiertos, como si estuviera asustado. Raúl fue el primero en hablar. ¿Con quién estás hablando? El hombre miró hacia una esquina de la celda. Luego volvió a mirarnos. ¿Que ustedes no lo ven? Nosotros instintivamente miramos hacia la esquina de la celda, pero no había nada, solo la pared de concreto. Aquí no hay nadie más que tú, dije, pero el hombre negó lentamente con su cabeza. Él está ahí, señalando la esquina. Está parado ahí. Raúl y yo nos miramos. Pensamos que tal vez estaba alucinando, pero entonces el hombre dijo algo que me hizo sentir un escalofrío. Dice que vino por mí. Durante varios segundos nadie dijo nada. El silencio en el pasillo se volvió pesado. ¿Quién?, pregunté. El hombre no respondió de inmediato. Solo seguía mirando hacia esa esquina, como si realmente estuviera alguien ahí parado. Luego hablé otra vez, pero esta vez su voz apenas fue un susurro. El hombre que aquí murió. Raúl frunció el ceño. ¿Qué hombre? El detenido no respondió. Solo siguió mirando fijamente hacia ese punto de la celda. Finalmente nos regresamos a la oficina. Pensamos que ese hombre estaba viviendo un episodio psicológico, pero algo seguía molestándome. Decidí revisar algunos registros antiguos en la estación. Después de unos minutos encontré algo que me dejó helado. Hace varios años un detenido había muerto dentro de esa misma celda. Un hombre que había sido arrestado por disturbios.
El informe decía que había sufrido un ataque cardíaco durante la madrugada. Le mostré el reporte a Raúl. No dijo nada durante varios segundos. Cuando volvimos a mirar por la cámara de seguridad, el detenido seguía sentado en la banca, pero ya no estaba hablando. Solo seguía mirando hacia esa esquina, como si alguien todavía estuviera ahí. Cada vez que paso por ese mismo pasillo durante el turno de la noche, no puedo evitar mirar hacia esa esquina, porque tengo la sensación de que, en algún momento, podría haber parado alguien ahí, aunque la celda esté completamente vacía. Muchas gracias por ver el video completo. Me ayudarías mucho si te suscribes y le das like al video. Me ayudaría a llegar a muchas más personas y hacer de Voces del Infierno un lugar más grande para la comunidad.